para que conozcan. De todas maneras, durante el desarrollo del webinar, el equipo de TechSoup Chile va a colocar el correo electrónico de Kelly, que también la deben conocer, por lo menos por los mails y por los WhatsApp. Kelly está a cargo de toda la relación y la gestión de las organizaciones sin fines de lucro. Así que, bueno, dada esta introducción, quiero comentarles que hoy tenemos un taller súper interesante de Power Automate. Power Automate es un producto, un software de Microsoft, que lo tenemos y lo encontramos en el famoso Microsoft 365, en su versión básica y gratuita para todas las organizaciones que formen parte de la plataforma y que quieran acceder a esta maravillosa donación de 10 licencias gratuitas de Microsoft 365. Uno de estos productos estrellas es Power Automate. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a un profesional, colega, amigo de la casa, que es Dagoberto Ramírez y que todos conocemos como Dago. Dago es el líder técnico regional de TechSoup, de Latinoamérica y del Caribe. Y aunque a él no le gusta y muchos dicen por qué vamos a decir todo su currículum, es importante decirlo para que ustedes sepan que el que va a hablar de Power Automate es una persona autorizada y un profesional hecho y derecho. Dago es ingeniero electrónico, está graduado en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, es desarrollador front-end con énfasis, ya me dijo cómo se decía, espero que se esté bien dicho, React.js. Cuenta con una certificación de Microsoft Power Platform Fundamentals y otra en MS100, Identidad y Servicios, con la que adquirió conocimientos de los elementos centrales de la administración empresarial de Microsoft 365. Dago está encargado de desarrollar servicios y brindar soporte técnico a las organizaciones sin ánimo de lucro en temas relacionados con las licencias y las aplicaciones en la nube de Microsoft. Esto, en resumen, significa que Dago está súper bien preparado, es un gran técnico y está listo para contarles y comenzar con este taller. Antes de terminar, quiero decirles que Teams tiene la particularidad o el beneficio de poder poner subtítulos para aquellas personas o participantes que necesiten hacerlo. Cada persona puede activarlo. En la parte superior de la pantalla existen 3 puntos, en donde está el chat, luego están las reacciones, hay 3 puntitos, y ustedes tienen que ir allí y marcar y seleccionar, activar subtítulos en directo. Si ustedes hacen eso, van a poder leer todo lo que nosotros hablamos. Quiero aclarar que esta función de Teams está solo para la versión de escritorio. Si ustedes tienen la versión web, lamentablemente no van a poder contar con ese beneficio. Dicho todo esto, dejo a Dago con ustedes, quien va a empezar este interesante webinar. Bienvenidos a todos y todas, un placer tenerlos, y los dejo con Dago. Gracias, Marcia, muchas gracias por tu introducción. Muy buenos días para todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a ver entonces, como lo mencionó Marcia, es una importante herramienta que está dentro de las aplicaciones de Microsoft en la nube. Vamos a hablar entonces de Power Automate. Esta herramienta nos va a ayudar a mejorar la productividad en las organizaciones sociales y el día de hoy vamos a ver cómo ustedes en sus organizaciones pueden mejorar o pueden hacer uso de esta importante herramienta. Entonces, hoy veremos unos pequeños conceptos básicos que necesitamos saber y vamos luego a crear unos flujos. Vamos a aprender a crear flujos en Power Automate. Vamos a iniciar con un flujo desde una plantilla, vamos a crear flujos también desde cero y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar, me gustaría saber de pronto, los leo ahora en el chat, qué procesos repetitivos tienen ustedes o realizan todos los días en su organización y que crean que se puedan automatizar.
Por ejemplo, el envío de correos electrónicos, no sé, alguna persona tiene que enviar todos los días o una vez cada semana un correo electrónico a determinada persona con la misma información o con determinada información. Solicitudes de aprobaciones. Me gustaría de pronto saber que nos escriban allí en el chat qué procesos repetitivos creen que ustedes podrían automatizar en sus organizaciones. Y ya para empezar, entonces, no me voy a detener mucho en esta parte de conceptos básicos. Ahora que estemos de pronto en el demo, vamos a ir interiorizando más estos conceptos. Como mencionó Marcia, entonces Power Automate es una herramienta que está incluida dentro de Microsoft 365. En su versión gratuita viene en todas las licencias de Microsoft 365. Hay una versión premium que tiene unas características adicionales, pero todas las licencias de Microsoft 365 tienen la versión gratuita de Power Automate. Anteriormente es posible que ustedes hayan escuchado mencionar Microsoft Flow. Anteriormente se conocía como Microsoft Flow, pero ahora Microsoft lo que hizo fue integrar Power Automate a su plataforma, a su Power Platform, donde incluye Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents y esta que vamos a ver hoy, que es Power Automate, que nos sirve entonces para la automatización de procesos que son no se requiere ningún conocimiento de pronto en programación. La mayoría de las plantillas que tenemos disponibles en Power Automate las podemos empezar a utilizar con unas pocas configuraciones. Y ahora vamos a ver que tenemos entonces tres versiones de Power Automate, tres aplicaciones. Tenemos la aplicación en la nube, tenemos una aplicación para dispositivos móviles y tenemos la aplicación de escritorio. Cada una trae características diferentes, pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en la aplicación en la nube de Power Automate. Entonces, otros conceptos básicos que debemos tener en cuenta para que nos vayamos familiarizando son los conectores. Ahora vamos a ver más a profundidad cuando empecemos a crear los flujos, que para crear un flujo necesitamos conectarnos a una aplicación. Entonces los conectores son los que representan todos esos servicios o esas aplicaciones a las que nos podemos conectar. No solamente nos podemos conectar a aplicaciones o servicios de Microsoft. Ahora vamos a ver que podemos utilizar aplicaciones, por ejemplo, de Google, Gmail, Twitter, Instagram y muchas otras que no pertenecen a la familia de Microsoft. Cada que vamos a utilizar un conector, cada que nos vamos a conectar a una aplicación, entonces debemos establecer una conexión. Esa conexión es ingresar el usuario y la contraseña de esa aplicación que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo me quiero conectar a Gmail, entonces cuando estoy creando el flujo me va a solicitar que ingrese mi usuario y mi contraseña para conectarme a la cuenta de Gmail que yo desee. Una vez conectados, vamos a empezar a crear el flujo. Entonces el flujo es una secuencia de pasos que representa o la que va a realizar lo que nosotros queremos que haga ese flujo, ¿sí? Ese proceso. Dentro del flujo tenemos dos términos característicos. El primero es el desencadenador. ¿Sí? El desencadenador es quien me va a activar el flujo, quien va a hacer que el flujo empiece a ejecutarse, a correr. Puede ser, por ejemplo, cuando recibo un correo electrónico con determinado asunto o de determinada persona, cuando se envía una nueva respuesta en un formulario de Microsoft Forms, cuando se crea un archivo en determinada carpeta de OneDrive, ¿sí? Ese sería mi desencadenador. Y las acciones son las tareas que se van a ejecutar. Tan pronto se activa el flujo, son las tareas que siguen después del desencadenador, son las que se realizan cuando el flujo se activa. Entonces, vamos a ver ahora que Power Automate nos sirve para automatizar diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahora, enviar correos electrónicos.
digamos que yo tengo una lista, en mi organización tengo la lista de los cumpleaños de las personas, ¿sí? Puedo crear un flujo que vaya y recorra esa lista todos los días, mira si la persona está cumpliendo años, por ejemplo, hoy, y se le envía entonces un correo electrónico de felicitación, ¿cierto? Podemos enviar notificaciones, podemos subir archivos a la nube, digamos que puedo crear un flujo, por ejemplo, que me suba todos los archivos adjuntos del correo electrónico o de determinado correo electrónico. Una de las aplicaciones más utilizadas o para lo que más utilizamos Power Automate es para solicitar aprobaciones. Por ejemplo, se podría crear un flujo para solicitar permisos en la organización o, por ejemplo, para solicitar las vacaciones, para solicitar aprobaciones de archivos, de facturas, de documentos, ¿sí? Y también podemos crear flujos de recordatorios. Estos son los flujos programados, entonces podemos crear flujos que se ejecuten a determinada hora, ¿sí? O determinado día. Vamos a ver hoy, bueno, tenemos tres tipos de flujos. Estos dos primeros los voy a mencionar simplemente porque hoy, como les dije, nos vamos a enfocar más que todo en los flujos de nube. El primero es el flujo de escritorio. Para utilizar o para realizar flujos de escritorio debemos descargar la aplicación de escritorio, que es gratis, ¿sí? En esta aplicación de escritorio podríamos realizar flujos de RPA o automatización de procesos. Por ejemplo, si ustedes todos los días tienen que ingresar a determinada página web, sacar información de esa página y guardarla en un archivo Excel, ese sería un flujo de automatización de procesos robóticos. Se graba todo lo que se hace en el escritorio, en la pantalla del computador, todos los clics que doy con el mouse, y así se automatizaría el flujo. Este sería un ejemplo de flujo de escritorio. Los flujos de proceso empresarial son muy utilizados. Un ejemplo es cuando ingresa una persona nueva a la organización, hay que darle un entrenamiento, ¿cierto? Entonces, esos flujos de procesos se estandarizan, se utilizan para estandarizar los procesos. ¿Cómo sería el proceso de entrenamiento de esa persona? ¿Cuál sería el paso a paso hasta llegar ya al final del entrenamiento? Y por último, tenemos, como les mencioné ahora, los flujos de nube. Dentro de estos flujos de nube hay tres tipos de flujos diferentes. El primero es el flujo automatizado, que son los que se activan a través de un desencadenador. Los flujos instantáneos, que son los que podemos activar desde un botón, por ejemplo, en la aplicación móvil. Y los flujos programados, que son los que se ejecutan automáticamente en una fecha u hora que se haya previamente programado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar con un pequeño demo. Lo que quiero es mostrarles, Power Automate es una herramienta muy poderosa y es muy amplia. Hoy quiero darles como un pequeño abrebocas y sembrar como la semilla de la curiosidad para que ustedes más adelante empiecen a experimentar con esta herramienta, miren cómo la pueden utilizar en sus organizaciones. Entonces vamos a empezar cómo ingresar a Power Automate. Yo normalmente lo que hago, ingreso a office.com, ¿cierto? Desde allí voy a encontrar, voy a ingresar a la página principal de Office y allí voy a encontrar entonces todas las aplicaciones a las que tengo yo, acceso en mi cuenta. Aquí veo en la parte izquierda todas mis aplicaciones y voy a ver entonces el icono de Power Automate. Posiblemente si es la primera vez para las personas que ya tienen cuenta de Office, si es la primera vez que ingresan o nunca han utilizado Power Automate, es posible que no les aparezca acá, entonces simplemente dan clic en el último icono que es todas las aplicaciones, les aparece acá o simplemente la buscan aquí arriba, Power Automate, ¿sí? Y ya los va a llevar entonces a la página de Power Automate. Esa es una forma. La otra forma es porque sé que hay muchas personas que ingresan cada día, más que todo utilizan el correo electrónico, ¿cierto? Digamos que en este caso estoy yo en mi correo electrónico. Aquí en la parte superior izquierda veo el icono de iniciador de aplicaciones. Si yo doy clic en ese icono, me debe llevar a todas mis aplicaciones. Aquí me muestro las aplicaciones
y de nuevo voy a ver entonces acá el icono de Power Automate. Y me va a llevar a esta, que es la página principal de Power Automate en la nube. En esta página principal vamos a ver en el panel de la izquierda que tenemos varias pestañas. Por ejemplo, en la pestaña de acciones vamos a encontrar todas las aprobaciones que se han solicitado. Vamos a ver los flujos que yo he creado, ¿sí? Si yo doy clic en flujos de nube, en la pestaña flujos de nube, veo los flujos que he creado, los que han compartido conmigo. Si yo creé, por ejemplo, un flujo y lo compartí con otra persona, ya no me va a aparecer en flujos de nube, sino que me va a aparecer aquí en compartidos conmigo. Y vamos a ver cómo crear un flujo. Vamos a ver la pestaña de crear. Aquí nos van a aparecer entonces los diferentes flujos que podemos crear, como les mencioné ahora, los flujos de nube automatizados, perdón, flujos de nube instantáneos, los programados, y los flujos de nube de escritorio o procesos empresariales. Como les dije ahora, entonces hoy nos vamos a centrar más que todo en estos tres tipos de flujos, ¿sí? Vemos también las plantillas. Tenemos plantillas, están agrupadas, ¿sí? Puede ser por trabajo remoto, aprobaciones, botón. Aquí si doy clic en los tres puntos, vamos a ver todas las categorías, otras categorías, ¿cierto? Podemos encontrar los conectores, lo que les mencionaba ahora, que no solamente podemos utilizar conectores de Microsoft, ¿sí? Sino que podemos utilizar, miren, por ejemplo, aquí tenemos el conector de Twitter, vemos muchísimos otros conectores. Por aquí vamos a ver el de Google Calendar, el de Gmail, ¿sí? Entonces son muchísimos conectores que podemos utilizar. Como pueden ver, hay algunos que son premium, ¿sí? Hay que tener una licencia paga, pero la mayoría de los conectores son gratis, ¿sí? Los que no tienen aquí, por ejemplo, como pueden ver en este caso, este que es premium, aquí nos damos cuenta que es un conector premium, ¿sí? Entonces necesitamos tener una licencia para utilizar este conector, pero la gran mayoría son conectores que los podemos empezar a utilizar desde la versión gratuita de Power Automate, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, a crear un flujo desde una plantilla. Como la recomendación aquí es, cuando tengamos bien el proceso que queremos automatizar, ¿sí? Primer paso, tener muy bien claro el proceso, empezar y buscar en las plantillas, porque es posible que ya haya una plantilla prediseñada y que podamos utilizar para automatizar nuestro proceso. En este ejemplo voy a crear un flujo para solicitud de aprobaciones. Normalmente en las organizaciones los equipos de trabajo tienen que estar subiendo documentos a una carpeta y para que un líder, el líder del proceso, los revise y los apruebe. O no cualquier documento, también pueden ser facturas, ¿cierto? Entonces vamos a crear en este momento un flujo de aprobación. Voy a ir aquí a la pestaña de aprobación y voy a buscar entonces puede ser cuando se crea un archivo en OneDrive, se inicia una aprobación en Teams, o otro sería cuando se apruebe mover un nuevo archivo de OneDrive para la empresa a otra carpeta. Yo doy clic acá, ¿sí? Aquí se va a empezar, se van a establecer las conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que Power Automate se va a conectar a OneDrive, a mi cuenta de OneDrive, y aquí está el chulito verde, quiere decir que ya está conectado. Si quiero agregar otra cuenta que no sea la mía, la cuenta de otra persona, doy clic aquí en los tres puntos, ¿sí? Y daría clic en agregar nueva conexión. Ya después de que están todas las conexiones establecidas, entonces doy clic en continuar y vamos a ver que Power Automate ya nos entrega una estructura de nuestro flujo. Aquí vemos entonces el desencadenador, que es cuando se crea un archivo en una carpeta. ¿Qué voy a hacer yo? Por acá en mi OneDrive tengo una estructura de carpetas de prueba donde voy a crear el archivo y se van a estar moviendo los archivos de una carpeta a otra. Entonces tengo, por ejemplo, la idea es que voy a subir un archivo a esta carpeta, documentos enviados,
tan pronto el flujo arranque, va a solicitar, se va a iniciar una aprobación. En este caso vamos a poner el líder, vamos a hacer el ejemplo, el líder de proceso va a revisar el archivo, digamos que el líder aprueba o rechaza, ¿sí? Cuando se inicia una aprobación, vamos a tener una respuesta. Entonces la respuesta tiene dos opciones, que la aprobación es aprobada, valga la redundancia, o es rechazada. Si se aprueba, entonces el archivo se va a mover aquí a la carpeta, si se aprueba, se va a mover a la carpeta aprobados, y si lo rechaza, se va a mover a la carpeta rechazados. Eso se va a hacer automáticamente. Entonces, como les digo, aquí ya el Power Automate, la plantilla nos entrega la estructura, simplemente hago unas configuraciones básicas. Cuando se crea en la primera, en el desencadenador, voy a seleccionar la carpeta que quiero que me active el flujo. Entonces doy clic aquí en la carpeta, simplemente me voy moviendo en mis carpetas para buscar la carpeta que deseo. Sí, en este caso sería documentos enviados. Selecciono entonces la carpeta y no tengo que configurar nada más. Aquí en la aprobación tengo varias opciones: aprobar o rechazar. El primero en responder, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo varias personas para que me aprueben la solicitud, con uno que me apruebe ya el flujo se detiene, ¿cierto? No le va a preguntar a la otra persona, o no va a esperar la respuesta de la otra persona. Si esta persona aprueba, listo. Si la persona rechaza, pues tampoco le va a preguntar a la otra persona. Aprobar o rechazar, todos deben aprobar. En este caso sí va a esperar a que todas las personas que yo asigne como aprobadores respondan, ¿sí? Entonces, en este caso solamente vamos a dejar aprobar o rechazar el primero en responder, ¿sí? Vamos aquí a cambiar un poco esto. Esto sería lo que nos aparece cuando nos llega la solicitud de aprobación. Podemos modificar, por ejemplo, por favor, revisar y aprobar el archivo. Y aquí ya vemos que el flujo nos tomó esta parte del contenido dinámico. Contenido dinámico es información que yo puedo tomar de los pasos anteriores. Entonces, si ustedes ven, aquí se me habilitó una pequeña ventana, por así decirlo, donde nos aparecen varias opciones. Estas opciones, como pueden ver aquí, vienen de la acción cuando un archivo es creado, ¿sí? Entonces podemos utilizar información que nos entregan los pasos anteriores. Asignado a quién le voy a asignar la aprobación. Digamos que yo tengo una cuenta de prueba con la que estoy haciendo en estos momentos. Entonces los flujos voy a empezar a escribir para que me salga entonces la persona. Aquí la selecciono. Este va a ser el aprobador. Puedo poner aquí más aprobadores. Ustedes pueden poner cuántos aprobadores necesiten, ¿sí? Los detalles, vamos a poner, por ejemplo, aprobar el archivo adjunto. Y algo que quiero cambiar acá en este flujo es que voy a crear un enlace, un vínculo que me va a llevar directamente al archivo que yo subí en la carpeta, ¿sí? Entonces, les muestro lo que hice aquí en el más. Cuando pongo el cursor sobre el más, puedo dar clic, ¿cierto? Y aquí puedo agregar una nueva acción. Entonces puedo agregar una acción en serie o una nueva rama en paralelo. Si pongo una nueva rama en paralelo, se me va a desplegar al lado, ¿sí? Y ahí puedo seleccionar la acción que quiero adicionar. Pero lo voy a agregar en serie, entonces simplemente agrego una nueva acción. Voy a agregar una acción de OneDrive para crear el vínculo que se me acaba del archivo que voy a subir a la carpeta, ¿cierto? Aquí voy a buscar vínculo, crear un vínculo para compartir, y en el primer campo debo agregar el vínculo del archivo. Todos los archivos que se creen entonces van a tener un identificador único. ¿De dónde voy a tomar yo ese identificador? Del contenido dinámico. Aquí pueden ver entonces el identificador del archivo, lo selecciono y ya con esto garantizo que
voy a crear el enlace al archivo que acabo de subir a la carpeta, ¿sí? ¿Qué tipo de vínculo quiero? ¿Un vínculo solo para ver o un vínculo para editar? Vamos a dar en este caso clic en editar, ¿sí? Y ya con esto entonces tengo mi enlace. ¿Dónde voy a poner ese enlace? Voy a ponerlo aquí en el campo donde dice vínculo al elemento, ¿sí? Doy clic allí y aquí pueden ver entonces que en el contenido dinámico se me despliega en la parte de crear un vínculo para compartir la URL web, ¿sí? En detalles, bueno, en descripción del vínculo puedo poner entonces, puede ser el nombre del archivo que acabo de crear, ¿sí? Y con esto ya queda configurado. Como les decía ahora, cuando se inicia una aprobación, vamos a tener dos resultados, aprobado o rechazado. Entonces aquí vamos a tener un condicional. Si la aprobación es rechazada, el flujo va a continuar por la rama derecha. En caso negativo, si es aprobado, el flujo va a continuar por la rama izquierda, en caso positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear un archivo en una nueva carpeta. ¿En qué carpeta? Lo que vamos a hacer entonces es buscar aquí, doy clic de nuevo en la carpeta, ¿sí? Y busco la carpeta en la que quiero que se me cree el archivo. Como es aprobado, entonces voy a crear el archivo en documentos aprobados, ¿sí? Miren que ya aquí el flujo estaba configurado previamente, como es una plantilla, ya tenemos la configuración y vamos a hacer, lo que vamos a hacer en este paso es borrar el archivo que habíamos previamente subido, ¿sí? Lo creamos, lo movemos a una carpeta y luego lo eliminamos de la carpeta inicial. ¿Qué va a pasar? Quiero también entonces moverlo, si es rechazado, moverlo a la carpeta archivo rechazado, ¿cierto? Aquí en este caso no tenemos nada, pero entonces si yo doy clic acá en estos tres puntos, voy a dejar copiar en el portapapeles, lo mismo en esta acción, clic, copiar en el portapapeles, porque no quiero empezar pues de cero, simplemente doy clic aquí entonces en el caso negativo, agregar una nueva acción, aquí en la pestaña mi portapapeles, y ahí tengo las dos acciones que acabo de copiar, ¿sí? Voy a dar primero crear archivo, ¿dónde lo quiero crear? Entonces aquí simplemente modifico la ruta de la carpeta donde lo voy a crear, ¿cierto? Pongo carpeta de pruebas, documentos, y este se va a guardar entonces en documentos rechazados. Voy a agregar una nueva acción, de nuevo mi portapapeles, y voy a borrar el archivo que se había previamente creado. Damos clic aquí en la parte superior derecha en guardar, o también lo podemos guardar. Aquí en la parte inferior vemos el botón de guardar. Ya con esto quedaría entonces nuestro flujo. Confirmamos, ya cuando nos confirma que está guardado, vamos a hacer una pequeña prueba. Damos clic aquí en la pestaña de probar, vamos a hacer una prueba manual, ¿cierto? Y aquí nos dice, para verlo funcionar, agregue un archivo en la carpeta de OneDrive que ha seleccionado. Entonces, ¿cuál fue la carpeta de OneDrive que seleccioné? Documentos enviados. Voy a cargar un archivo, ¿sí? Para que veamos entonces cómo funciona. Digamos que voy a subir, por ejemplo, una factura de prueba, un archivo de prueba que tengo por acá. Y ya vemos que el flujo se va a empezar a ejecutar. Aquí nos va mostrando entonces el proceso de ejecución del flujo. Vemos un chulito verde en la parte derecha de cada acción. Eso quiere decir que se ha ejecutado bien. Y en estos momentos me debió haber llegado la solicitud de aprobación. Me llega en dos partes. La primera es en el correo electrónico, ¿sí? Aquí vemos entonces el correo. Por favor, revisar y aprobar el archivo. Me debe llegar el enlace del archivo, el vínculo que creé. Si yo doy clic, me va a abrir entonces el archivo que acabo de subir para que la persona, el aprobador, el líder del proceso lo revise. Y la otra parte, el otro lugar donde me va a llegar es en Teams.
¿sí? Entonces tenemos las dos opciones, Power Automate con su approvals, ese es el approvals de Power Automate, nos da las dos opciones. Aquí tenemos entonces, nos vamos en la parte de actividad y aquí vemos todas las aprobaciones. En este caso sería por favor revisar y aprobar el archivo. Tenemos el nombre del archivo. Y igual también tenemos acceso aquí al enlace, le podemos dar clic y nos abre entonces el archivo que acabamos de subir, ¿cierto? Podemos entonces aquí mismo aprobar o rechazar. Digamos que si yo lo apruebo, el flujo va a continuar por la rama de la izquierda, ¿cierto? Se va a crear el archivo en la carpeta documentos aprobados. Aquí lo tenemos. Y si vamos a la carpeta documentos enviados, ya el archivo no está allí, ¿sí? Y este sería nuestro flujo. Si lo hubiera rechazado, se hubiera ido por la rama derecha y se hubiera guardado el archivo entonces en la carpeta de documentos rechazados. Ya si vamos aquí al correo electrónico, como yo ya aprobé la solicitud desde Teams, el correo, si yo refresco, ya no voy a tener ahora, no van a ver la opción de aprobar o rechazar, los botones de aprobar o rechazar. ¿Sí? Digamos que voy a refrescar aquí mi página, y mire que, y aquí no está. Y nos da el mensaje que ya está completada esta solicitud, o sea que ya ha sido aprobada. Este es un flujo de aprobaciones. Miren que lo iniciamos a partir de una plantilla, ya tenía casi todo configurado, hicimos unas pocas configuraciones solamente para empezar a utilizar nuestro flujo. Y ahora si vamos a mis flujos, vamos a ver entonces que nos aparece el flujo que acabamos de crear. Aquí hay varias opciones, podemos ingresar, en el lápiz le damos editar, nos lleva el flujo y lo podemos editar, ¿sí? O podemos compartirlo con otra persona, si queremos desactivar el flujo para que no se siga ejecutando, digamos que ya no lo necesitamos, le damos clic en desactivar, ¿sí? Y eso evita que el flujo se ejecute innecesariamente. Vamos a crear entonces en este momento un flujo de programado. Vamos a crear rápidamente un nuevo flujo de nube programado. Quiero que vean, este sería muy útil, por ejemplo, para enviar recordatorios diarios o para enviar correos electrónicos diarios o para enviar notificaciones. Digamos que ponemos el nombre del flujo cuando queremos que se empiece a ejecutar el flujo. Aquí podemos configurar si queremos que se ejecute cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana. Si selecciono cada semana, puedo seleccionar los días de la semana que quiero que se ejecuten, ¿cierto? Y ya simplemente doy clic en crear. Aquí seleccionaríamos otras configuraciones muy sencillas. Doy clic aquí en la parte de mostrar opciones avanzadas. Aquí seleccionaría entonces, por ejemplo, en este caso para Colombia la zona horaria es UTC-5, la busco acá, UTC-5, Bogotá, Lima, Quito. Importante eso, ¿cierto? Para que se ejecute a la hora que yo programo. Se va a ejecutar, me dice que se va a ejecutar los lunes, martes, miércoles. Aquí puedo seleccionar a qué horas quiero que se ejecute el flujo. Digamos que quiero que se ejecute a las 8 de la mañana, quiero que se ejecute a las 10 de la mañana, ¿cierto? Podría seleccionar. En este caso, para la prueba, vamos a seleccionar que se ejecute a las 9 y aquí seleccionaríamos la hora. Si, por ejemplo, quiero que los minutos, perdón, si quiero que se ejecute a determinados minutos, por ejemplo, a las 9 en punto, quiero que se ejecute a las 9:30, quiero que se ejecute a las 9:40, sí, selecciono con coma cada minuto. Y ya selecciono, voy a agregar un nuevo paso. ¿Qué quiero que haga el flujo? ¿Sí? Se me va a ejecutar todos los días, pero ¿qué quiero que haga? Por ejemplo, quiero que se envíe un correo electrónico. Entonces selecciono aquí Outlook
Outlook Office 365. Selecciono y voy a decir que me envíe un correo electrónico, ¿sí? Quiero notificar, digamos, no sé, a los miembros de un equipo que recuerden una reunión. Voy a poner, por ejemplo, aquí a quién quiero que le envíe el correo electrónico. Aquí pondría las personas a las que yo desee les llegue el correo. Voy a poner test recordatorio, por favor. Podemos entonces configurar el correo electrónico, lo que queremos que se envíe. Aquí configuramos el asunto, el cuerpo, podemos agregar enlaces, ¿sí? Si yo doy clic y yo quisiera agregar un enlace, por ejemplo, tengo una reunión en Teams o en Zoom, y quiero agregar el enlace, selecciono el texto que quiero que quede como hipervínculo, doy clic en link y aquí agregaría el enlace y doy clic en agregar, ¿sí? Lo voy a dejar así, sencillo. Y permítame, por favor, quiero mirar, en este momento son las 2:30 y las 9:42, entonces quiero que se ejecute para que lo veamos funcionar. Vamos a ver si se alcanza a guardar antes de las 43. Se guardó, porque quiero que se ejecute a las 9:43, ¿cierto? A las 9:43 se va a ejecutar el flujo y va a enviar entonces el correo electrónico. Y aquí, para ver el historial de ejecuciones, doy clic en la flecha atrás. Entendido. Aquí voy a ver todo el historial de ejecuciones del flujo. Miremos si está bien configurada la hora. Doy clic de nuevo en editar, ¿sí? Y dejamos entonces aquí que haya quedado bien configurada la zona horaria a las 9:43, correcto, está bien. Doy clic de nuevo en editar. Vamos a ver si de pronto fue que no se alcanzó a ejecutar. Cambiamos simplemente la hora. 9:44, doy clic en guardar. Por esto. Aquí tenía que se empezaba a ejecutar hoy 17 de noviembre a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces por eso no se había ejecutado. Le voy a poner entonces a las 45, guardo de nuevo el flujo, ¿sí? Y ya esperamos. Hay que tener de pronto muy presente esto, la fecha en la que yo quiero que se empiece a ejecutar, ¿sí? Porque en este caso estaba programado para que se empezara a ejecutar el 17 de noviembre a las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde, por eso no se había ejecutado en este caso. Entonces, esperamos unos segundos. Como les digo, si doy clic aquí en la flecha, voy a ver aquí todas las veces que se me ha ejecutado el historial de ejecuciones del flujo. Y ya aquí veo que el flujo se ejecutó correctamente. Si yo voy al correo, el correo se envió a un usuario, usuario 1, tenemos aquí entonces el correo, entonces recordatorio. ¿Listo? Este flujo lo podemos utilizar, por ejemplo, como les mencionaba ahora, si tenemos un archivo Excel donde estén o donde guardemos, por ejemplo, facturas con fechas de vencimiento, podemos programar un flujo para que nos envíe recordatorios cuando se vence una factura, ¿sí? O si tenemos el archivo del personal de la empresa, las fechas de cumpleaños del personal de la organización, también podemos crear un flujo para enviar las notificaciones. Vamos a crear un nuevo flujo entonces. Quiero mostrarles rápidamente. Vamos a crear un flujo vinculado a un formulario de Microsoft Forms, ¿sí? Donde vamos a utilizar una plantilla de un certificado de asistencia, por ejemplo, a este webinar. Lo primero que tenemos que hacer
es tener una plantilla. Entonces en Word tenemos que habilitar, miren que en la parte superior vamos a habilitar entonces la pestaña de programador, damos clic derecho aquí sobre la barra de herramientas, damos personalizar la cinta de opciones y buscamos la pestaña aquí, programador. Damos clic en aceptar y ya tenemos aquí habilitada la pestaña de programador. ¿Qué quiero hacer? Quiero generar entonces mi plantilla. Voy a seleccionar el nombre, y aquí voy a dar clic en control de contenido de texto sin formato. Con esto ya garantizo, voy a darle propiedades, garantizo que va a ser un contenido dinámico que voy a utilizar en mi flujo. Lo voy a etiquetar como nombre, porque voy a utilizar entonces esta plantilla en mi flujo. A través de un formulario, la idea es que cuando la persona diligencia el formulario, reciba un correo electrónico con su certificado de asistencia. Ya tenemos entonces nuestra plantilla. Lo que hago es guardar esa plantilla en mi OneDrive, ¿sí? Porque la vamos a utilizar en un momento en este flujo. Vamos a crear un flujo desde cero, vamos a crear un flujo automatizado rápidamente. Entonces, le damos el nombre y aquí podemos encontrar entonces los desencadenadores. Todos los desencadenadores que tenemos disponibles, como les mencioné ahora, hay desencadenadores no solamente de Microsoft, pero en este momento vamos a utilizar este, que es como vamos a utilizar un formulario, el formulario nos va a desencadenar el flujo cuando se envía una nueva respuesta, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de un formulario que tengo por acá previamente creado. Es un formulario muy sencillo, la verdad, en el que los asistentes al webinar o a la reunión diligencian el formulario y van a recibir entonces su certificado. ¿Qué voy a hacer de este formulario? Voy a tomar el ID, el identificador. Aquí en la barra de direcciones veo entonces el form ID. Entonces copio desde el igual hasta el final. Ese es el identificador del formulario que nos lo va a pedir aquí. Entonces el desencadenador nos pide el identificador. Doy clic en escribir un valor personalizado y ahí es donde copio el identificador. Vamos a agregar entonces nuevos pasos. Cada que se envíe una respuesta, va a obtener toda la información de ese formulario. Entonces voy a buscar aquí Forms, necesito una acción de formulario, que es obtener los detalles de esas respuestas. Con esto vamos a obtener toda la información que se envíe del formulario. Ponemos de nuevo el identificador que teníamos copiado previamente. Y aquí del contenido dinámico, el ID de la respuesta, vamos a tomar del contenido dinámico entonces este ID. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diligenciar la plantilla de Word, ¿cierto? Vamos a buscar por rellenar, el dígito rellenar, y aquí me parece Word, el conector de Word. Este es un conector premium y para poder utilizarlo se necesita una licencia. En este caso yo tengo activa mi licencia de prueba, la pueden activar por 30 días y voy a utilizar que es rellenar una plantilla de Microsoft Word. Simplemente, miren que es muy sencillo, aquí me dicen buscar la ubicación, aquí voy a seleccionar entonces OneDrive, si mi archivo lo acabo de guardar en OneDrive for Business. De nuevo aquí selecciono OneDrive for Business y aquí busco el archivo, doy clic en la carpeta y me dirijo al archivo que acabo de subir previamente. Cuando lo suba, entonces se me va a generar, fue el campo que creé ahora como contenido dinámico. ¿Qué quiero hacer acá? Aquí se va a almacenar entonces el nombre de la persona que lo envía a través del formulario. Entonces del contenido dinámico selecciono el nombre completo, ¿sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Se diligencia la plantilla y voy a guardar ese documento en OneDrive.
¿sí? Voy a guardar todas esas solicitudes, voy a crear un archivo. De nuevo, selecciono la ruta donde quiero que se guarden mis archivos. En este caso tengo una carpeta que se llama certificados de asistencia. Quiero que todos mis documentos se guarden allí, todos los archivos que se generen se guarden allí. El nombre del archivo, voy a ponerlo, ¿cómo quiero que se llame el archivo? Entonces voy a ponerlo nombre completo, punto, muy importante esto, punto docs, ¿sí? Que es muy importante ponerle la extensión al archivo. ¿Y qué contenido va a tener? Va a tener el contenido de la plantilla. Entonces selecciono el documento de Word. Ya se creó el archivo, pero ¿en qué formato está? Está en formato .docs. Formato de Word, quiero convertirlo. Entonces aquí tengo también en OneDrive for Business, tengo la opción de convertir los archivos. Convertir un archivo a PDF, ¿sí? Porque quiero pues, que se me envíe ese archivo en PDF. Y aquí selecciono el identificador, de nuevo el identificador único del archivo que acabo de guardar. Entonces lo selecciono del contenido dinámico, identificador. Ya diligencié mi plantilla, lo guardé en OneDrive, ya lo convertí en PDF, pero ¿qué quiero hacer con ese archivo en PDF? Quiero que le llegue a la persona que diligencie la encuesta, ¿cierto? Que le llegue por correo electrónico. Entonces voy a seleccionar Outlook y voy a seleccionar enviar un correo electrónico. ¿A quién se le va a enviar ese correo electrónico? Del contenido dinámico, seleccionemos aquí correo. Correo que ustedes ponen. Vamos a hacer el ejercicio en un momento. Les voy a compartir el enlace del formulario. Se van a poner el correo electrónico. Voy a poner aquí el asunto, certificado de asistencia. Vamos a poner el cuerpo, hola, el nombre de la persona, ¿cierto? Gracias por asistir al seminario. En el archivo adjunto encontrarás tu certificado. Entonces mire que cuando enviamos un correo, pues damos avanzadas y aquí podemos enviar también archivos adjuntos, podemos seleccionar si quiere que se le envíe con copia oculta a otra persona o con copia a otra persona. Aquí entonces para enviar el archivo adjunto seleccionamos el nombre y de nuevo del contenido dinámico seleccionamos nombre del archivo y cuál es el contenido de ese archivo. Aquí lo tenemos, contenido del archivo. ¿De dónde lo vamos a tomar? De la acción en la que convertimos el archivo en PDF, ¿cierto? Convertir archivo. Perdón, Dago, ¿Sí? la interrupción. Estamos con poquito tiempo y también queremos compartir algunas preguntas, porque está muy interesante. Esto del certificado es muy, muy útil para todos, porque realmente a todos nos interesan tener este material para nuestras ONG. Así que te pido un poquitín más rápido para terminar, porque nos quedan 5 minutos. Sí, claro, ya aquí les voy a compartir, y ustedes ya por el chat les compartí el enlace al formulario, ya entonces las personas que están en estos momentos pueden diligenciar el formulario y ya les va a llegar al correo electrónico el certificado de asistencia. Ya estos serían como los 3 demos que tenía preparados. Me disculpo, de pronto me demoré un poquito más, pero entonces ya vamos a la parte de Marcia nos va a compartir una información adicional y luego pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Ya como les dije, en el enlace que les acabo de compartir pueden abrir el formulario, diligencian sus datos, el nombre completo, el correo electrónico y allí van a recibir entonces un correo electrónico con su certificado. Perfecto, Dago, muchas gracias. Perdón que tuve que interrumpirte, pero estaba mirando preguntas y también quería recordarles
por favor, que, bueno, les hice una pregunta a todos, que todos los participantes que son miembros de la plataforma, que sean miembros de organizaciones sin fines de lucro, por favor, si no lo son, escribirle a kelly@cdichile.org o entrar a la página de techsubchile.cl para que encuentren información y puedan registrarse en esta plataforma que tiene tantos beneficios. Como ven, tiene cursos, charlas, servicio técnico, productos, descuentos, donaciones. Y por otro lado, me gustaría invitarlos también a todos a que revisen esta plataforma, se registren y accedan a las 10 licencias gratuitas de Microsoft 365, en el cual Power Automate forma parte de este abanico de productos que tiene Microsoft 365. Por favor, no se olviden, como acabamos de ver con Dago, tenemos es muy versátil esta herramienta y en lo concreto son cosas realmente que son muy útiles. Y por último, antes de despedirnos, también quiero, y antes de ir a las preguntas, quiero recordarles para que todos sepamos que próximamente tenemos otro webinar que llega de la mano de nuestra colega y tan buena profesional como es Lida Durango, también miembro de TechSoup Latam. Es un taller gratuito de Teams, justamente para aprender todo lo que estábamos viendo hoy de los subtítulos y demás, todos los beneficios y versatilidad de Teams. Así que dicho esto, no se olviden, el 24 de noviembre tenemos este tercer taller que va a estar también tan interesante. Y tengo una pregunta, el resto puede, si quiere, levantar la mano. La primera pregunta que tengo es que si se pueden agregar videos en esta aplicación y si se pueden agregar, ¿dónde se guardan? Bueno, podemos agregar video, pero de pronto lo podemos incrustar en un correo electrónico. Me imagino que eso es si la pregunta se refiere a eso, si de pronto no, la persona puede levantar la mano y nos da un poco más de contexto, pero los videos los podríamos agregar como un archivo, como un enlace en un correo electrónico, ¿sí? Podemos utilizar, deberíamos subir primero el video a OneDrive, ¿sí? Para luego generar el vínculo y desde allí entonces compartir el enlace al video. Lo podemos compartir a través del correo electrónico. Perfecto. También tengo una pregunta de Sergio que dice, ¿la conexión a OneDrive se puede realizar lo mismo a un SharePoint? Correcto, sí, también. Yo, por ejemplo, ahora estaba moviendo un archivo de una carpeta a otra en mi OneDrive personal, ¿cierto? Un OneDrive de la empresa, pero eso mismo se puede hacer desde SharePoint. Puedo crear entonces la estructura de carpetas en un sitio de SharePoint y mover los archivos de una carpeta a otra en un sitio de SharePoint, que es la idea cuando estamos trabajando con un equipo. El trabajo es colaborativo, la idea es que toda la información esté en un sitio de SharePoint para que todos tengan acceso entonces a la información. Solo para pasar un recado, Marci, que abrí todos los micrófonos, así que María Patricia tenía algunas dudas también. Y creo que si quieres puede abrir tu micrófono, María Patricia, para que le preguntes. Muchas gracias, Sí, Kelly. muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Mira, sí, lo que pasa es que yo estoy como el tiempo en contra porque ellos están necesitando estos videos que yo hago en forma gratuita con ellos, pero yo hago talleres de lengua de señas, soy directora y fundadora de este taller porque los sordos que habitan aquí son más de 300 analfabetos. Entonces yo les ayudo a sacar sonido, a aprender a leer, a aprender a escribir, a comunicarse en lengua de señas. Entonces lo que ellos aprenden son con videos, pero recién Dago me dijo que tenía que ponerlo en el OneDrive y después también para hacer la conexión, hacerlo en el correo electrónico. La otra pregunta mía es, con respecto a si yo estoy en la clase en vivo, y quiero que la Marcia dio el tips, pero no lo alcancé a almacenar. Si yo estoy dando una clase en vivo y hay un sordo que sabe leer, ¿cómo le aplico el subtitulado al pie de página? Que vaya saliendo en directo, no en la hoja, porque en la hoja es como, ¿cómo se llama? Sale muy chica, o sea, no se ve la cara mía, no se ve la expresión, entonces cuando yo quiero hablar, quiero hacerlo en señas, pero que abajo salga el subtitulado, sin la hoja de blanca, sino que en vivo, que se vea la expresión facial. Entiendo, no sé si me permiten, les comparto pantalla
Sí, para que por veamos favor, de pronto gracias. cómo funciona la parte de subtítulos. Voy a compartir mi pantalla completa y vamos a ver entonces la parte de subtítulos, cómo habilitarlo en Teams. Y de pronto eso es lo que querías. Aquí en la parte superior, en el botón de más acciones, los tres puntitos, doy clic y doy clic en activar subtítulos. Entonces, mire que en estos momentos le estoy hablando, A mí me pero... sale la pantalla en grande, pero no me sale tu compartir pantalla. Perdón. Me sale la Marce en pantalla gigante, no me compartes pantalla, no veo dónde estás. Salen los subtítulos en la parte inferior de la pantalla de Teams. En estos momentos estás viendo de pronto mi pantalla. Ves que en la parte inferior salen los subtítulos, lo que estoy Sí, hablando. Puedo cambiar el idioma, ¿sí? Y puedo seleccionar entonces. Yo veo bueno, quizás tengo problema en el computador. A mí me sale la Marce en pantalla, pero no me muestra lo que Pero tú me estás abajo de la imagen de la Marcy aparece ahí como los subtítulos. Ya, ok. En la parte inferior. En la Ya, parte perfecto. ¿Dónde inferior están esos de subtítulos? pronto. Ya, perfecto, ahora entendí, ya. Sí, en la parte inferior entonces vas a ver los subtítulos de la Pero transcripción. ¿cómo lo hiciste? Eso quería saber. Sí, si ves de pronto aquí en la parte superior derecha vas a ver un botón de tres puntos, el botón más acciones, doy clic en ese botón, sí, se me despliega un panel y voy a seleccionar, aquí estaban desactivados, los acabo de desactivar, los voy a activar de nuevo, doy clic en el botón y doy activar subtítulos, ¿sí ves? Sí, ahí lo estoy mirando, sí, súper. Activas y ya entonces te sale en la parte inferior de la ventana de Teams, te van a salir los subtítulos y aquí también vas a ver un botón donde puedes cambiar el idioma, configuración. Claro. Haz Sí, clic. porque la semana pasada me enseñaron en dictar en una hoja. Eso lo encontré fabuloso, súper bueno, porque es para las personas casi que están perdiendo la visión o personas que están con poca audición. Pero en el caso de los sordos profundos necesitan imagen visual de cara. Entonces, a dos públicos, al público que es sordo profundo y al sordo medio. Sí, ok. Bueno, no sé si de pronto hay más preguntas relacionadas con Power Gracias, Automate. muy gentil, muchas gracias. Con gusto. Ok. No sé si de pronto tenemos más preguntas relacionadas con Power Automate. La invitación es a que exploren entonces los cursos de TechSoup en español porque... ¿El URL se puede aplicar en este sistema? ¿Perdón? Sí, qué pena, ¿me repetís, por favor, la pregunta? Disculpa, lo que pasa es que yo estoy muy lejos, estoy en Punta Arenas, entonces me llega desfasado 3 segundos, entonces disculpa si te interrumpí. Con respecto a las URL no las puedo enganchar enseguida, siempre tiene qué pena, que se poner corta. un URL dentro de la... María Patricia, ¿podés escribir la pregunta en el chat? Porque se te corta mucho. Sí, se corta. Ay, se corta, sí. Ella estaba... Sí, sí, de pronto la puedes escribir en el chat o si no Sí. nos formular la pregunta a través Se de puede Kelly agregar o dentro de la Marcia. aplicación. Me estás preguntando algo de la URL, si se puede agregar dentro de la aplicación, pero no alcanzo a entender bien la pregunta. No sé si de pronto la puedes formular, nos la puedes enviar a través de correo electrónico y te la respondemos. Ahí está. Sí, ahí está. Ya. La URL se puede agregar en la aplicación o siempre tiene que ser por correo o OneDrive. Normalmente uno envía archivos a través del correo electrónico, ¿sí? No hay como un conector, o por lo menos no he experimentado enviar simplemente un video a través, o crear un flujo donde envíe un video, ¿sí? Claro. Aunque ahí tocaría mirar cuál es tu necesidad específica, ¿sí? Qué es lo que querés hacer, cómo es el proceso y mirar a ver cómo se podría automatizar, teniendo en cuenta los conectores que tenemos disponibles. Claro, lo que Ahora, pasa es que quiero tener todas las lecciones, quiero tener todas las lecciones del nivel 1. Por eso te perdón, preguntaba. Patricia. Perdón, Sí. perdón. Sabés que se escucha muy cortado y ya estamos muy cerca, ya nos Sí. pasamos tiempo. Yo te voy a invitar a que igual también participes del próximo webinar que va a ser específico sobre Teams
y que va a ser el 24 de noviembre. Y si no, si sigues teniendo dudas, puedes enviar tu duda al correo electrónico de Kelly, kelly@cdichile.org, y nosotros lo reenviamos y te ayudamos a hacerlo más personalizado, ¿ok? Vamos a enviar tu consulta a Dagoberto. También quiero recordarles, los vuelvo a invitar, entren a la plataforma de TechSoup Chile. TechSoup Chile, además de todos estos productos y demás, tiene las licencias gratuitas para las organizaciones que estén registradas en la plataforma. Y además también este mes, hasta que termine este año, hasta el 15 de diciembre, tenemos una campaña que incluye las 10 licencias gratuitas de Microsoft Office, de Microsoft 365 y servicio técnico para poder implementarlas, pero no para modificar o hacer cosas en las computadoras, sino para poder guiarlos en la instalación de las mismas, ¿ok? Toda la información en la página, todas las dudas a este correo que les doy, y los invito a conectarse el 24 de noviembre a todos y a todas para que podamos seguir aprendiendo más de toda la versatilidad que tiene Microsoft 365. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos y a todas. Perdón, el tiempo ya es tirano, nos tenemos que ir, pero de verdad, por favor, sus consultas a este mail y nosotros vamos a ayudar. Gracias, Dago, por todo tu excelente speech, su excelente tips. Además, esto de tener certificados gratuitos, rápidos, en línea, para todos los que participan en un webinar. Excelente. Eso lo vamos a empezar a implementar prontamente. Gracias, Dago. Gracias al equipo de TechSoup Latam. Gracias, Lida, que estuvo detrás ahí en backstage. Will, Kelly, como siempre, y a todos por estar y sigan acompañándonos, por favor. Chao, chao. Chao, muchas gracias.